Voy a integrar hasta ahora en Buenos Aires, Argentina, a Luis Moreno Campo, un reconocido abogado. Lo hemos invitado porque él fue fiscal de la Corte Penal Internacional. Doctor Moreno Campo, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, ¿cómo está usted? Señor exfiscal, quiero conocer su opinión a la luz de lo que han acordado el gobierno colombiano y la organización criminal de las FARC. ¿Hay justicia en este acuerdo? Bueno, mire, yo lo que le puedo decir es si este acuerdo es compatible con el marco legal que definió la fiscal de la Corte Penal Internacional. La fiscal dijo claramente que las FARC ya habían sido investigadas y ya habían sido condenadas, pero dijo que no se podía suspender las penas, que era posible reducir las penas o establecer penas alternativas. Y en ese marco, este acuerdo que yo estoy leyendo por los diarios, que dice que va a haber unas restricciones a la libertad de 5 a 8 años, parecería que están dentro del marco fijado por la fiscal de la Corte Penal Internacional, con lo cual no habría objeciones a nivel internacional. Luego queda la discusión interna, ¿no? Yo me acuerdo Rangel y el expresidente Uribe hablando de que ellos estaban de acuerdo con el proceso de paz, pero que había que cumplir penas similares al acuerdo que se hizo con los paramilitares. Y si bien este acuerdo pareciera es un poquito distinto, porque las penas son restrictivas y son a cumplir en lugares diferentes, está muy próximo. Entonces yo creo que sería muy interesante si el presidente Uribe también aclarara, mirara bien el acuerdo, pues realmente creo que este acuerdo es un acuerdo entre todo Colombia y la FARC. Entonces sería muy importante que en Colombia mismo lleguen a entender la importancia de estar juntos en esto. Pero esa es una discusión colombiana, esa es una discusión colombiana. De afuera no nos podemos meter. Entonces lo único que yo le puedo decir es este acuerdo, en principio, se adecúa al marco internacional que había definido en su momento la fiscal de la Corte Penal Internacional. Queda un debate interno entre colombianos, pero yo creo que cuando uno compara este acuerdo con otras formas de resolver conflictos, como en Sudáfrica, este acuerdo establece desmovilización de miles de soldados de la FARC y al mismo tiempo establece sanciones y sobre todo me parece el punto más importante, el énfasis en las víctimas. Creo que ese es un tema muy importante. La verdad a las víctimas es súper importante, reconocimiento a las víctimas de su carácter de víctimas, reparación a las víctimas, asegurar que las víctimas no van a sufrir de nuevo, ¿no? Asegurar que no se repite la violencia. Eso me parece muy importante y entiendo que hay un punto que es que las víctimas también van a poder definir qué tipo de cosas esta gente debería hacer como pena alternativa. Y esto creo que esto sería muy útil y sería muy importante. Y esto es el marco fijado en su momento por la fiscal de la Corte Penal Internacional. Señor fiscal, y en lo que tiene que ver con la proporcionalidad de la pena relacionada pues con la gravedad del hecho que se cometió, ¿la Corte Penal Internacional exige algún tipo de proporcionalidad o sencillamente, en este caso, así se trate de un delito grave, la Corte Penal Internacional aceptaría una simple, digamos, restricción de la libertad de 5 a 8 años? Bueno, es muy difícil establecer qué es proporcional y cuánto suma las penas alternativas y el reconocimiento de la verdad. Acá el dato interesante es que la experiencia más parecida a esta es la experiencia de la propia Colombia con los paramilitares, ¿no? Donde la Corte respetó que ese rango de penas de 8 a 5 años era razonable en función de también una enorme desmovilización de efectivos que si no eran muy dañinos. Así que la reducción de pena tiene que ver con desmovilizar gente que si no estaría cometiendo crímenes. Y de paso, liberar recursos del Estado, evitar nuevas víctimas. Así que hay muchas ventajas en desmovilizar. Y la Corte ya aceptó que esa sanción de 5 a 8 años para los paramilitares parecía adecuarse al marco internacional. Así que me parece que este nuevo acuerdo está cerca de eso y me pareciera que estuviera dentro del marco. Que los colombianos lo acepten o no lo acepten es justamente un tema colombiano. Por eso yo siempre escuché, bueno, ¿por qué la Corte Penal Internacional se mete? Ahora ya este acuerdo que hicieron está en el marco de la Corte Penal Internacional. Queda una discusión interna colombiana, si les parece bien o mal seguir adelante con este acuerdo. Y entiendo que finalmente
la última palabra va a ser del pueblo colombiano. Me parece que sería muy útil que haya un acercamiento entre las diferentes fuerzas, que adviertan lo que se ha logrado, vean qué se puede mejorar, pero que ahora los colombianos se unan a este proceso de paz, ¿no? Y que termine. La verdad es histórico. Hoy, el día de hoy es histórico. Colombia ha avanzado un paso enorme a terminar un conflicto que no puede existir. Colombia no merece este conflicto. Así que yo creo que los colombianos, con sus diferencias, tienen que estar orgullosos, inclusive de sus diferencias. Una cosa fascinante en Colombia es que hay una absoluta libertad de expresión. La gente que está en desacuerdo lo expresa con mucha claridad. Y justamente es una sociedad muy vibrante. Por eso llegar a acuerdos es complicado. Y esta es una oportunidad de que Colombia lo discuta, llegue a un acuerdo y muestre al mundo que son capaces de hacer la paz y seguir adelante. El fiscal de la Corte Penal Internacional, permítame, voy con Juan Daniel Jaramillo, que también está con nosotros en nuestros estudios de NTN 24 y también hizo parte de las asesorías que tuvieron varios juristas que hicieron parte de este acuerdo que fue anunciado hoy por el gobierno colombiano y por el máximo cabecilla de las FARC, alias Timochenko. Señor Juan Daniel Jaramillo, a su juicio, ¿este acuerdo está blindado ante la justicia internacional, que era una de las principales preocupaciones que no solamente tenía el gobierno colombiano, sino también habían expresado diferentes sectores de opinión en Colombia? Sí, esa es una preocupación que se ha expresado y el blindaje, como lo ha dicho el exfiscal Moreno Campo, está hecho en el sentido de que el acuerdo está autocontenido, provee unas penas y el país tiene el derecho a diseñarlas y a implementarlas. Desde luego que este blindaje jurídico ante la comunidad internacional debe acometerse y debe profundizarse de una manera más detallada, porque estamos frente a una serie de delitos como los 3 contemplados actualmente como jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que son de naturaleza imprescriptible. Entonces nosotros no podemos pensar que dentro de 5 años o dentro de 10 años o dentro de 20 no vayan a ser conocidos por otra Corte Penal Internacional con una distinta composición. Entonces el país tiene que prever los dispositivos legales, los dispositivos en derecho internacional para blindar este esquema que ha diseñado. En un blindaje, como lo ha expresado el expresidente colombiano César Gaviria Trujillo, que debe colocarse y que debe adelantarse una posición propia del país que es autónoma y soberana. Es común que a la terminación de los conflictos, y así lo establece el derecho internacional humanitario y lo permite nuestra Constitución, se otorguen amnistías o indultos por los delitos políticos y conexos. Eso lo vamos a hacer en los términos que establezca una ley de amnistía que precise los criterios de conexidad. Pero hay delitos que ni nuestra Constitución, ni el derecho internacional, ni sobre todo nuestra propia conciencia nos permiten amnistiar o indultar. Delitos como los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual o el reclutamiento forzado de menores serán investigados, juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción. Vamos a ir hasta ahora con la senadora Paloma Valencia, analizando estas declaraciones que ha entregado el presidente Juan Manuel Santos hoy en La Habana, Cuba, un acuerdo que muchos han catalogado de histórico, pero que también genera controversia en Colombia y precisamente en los sectores que consideran que la forma de negociación no garantiza justicia y sí garantiza impunidad. Senadora Paloma Valencia, el presidente Juan Manuel Santos también habló de una ley de amnistía, una amnistía que no cobijaría delitos de lesa humanidad. ¿Usted qué opinión le merece esa parte de ese acuerdo? Yo quería referirme a lo que dijo el fiscal, porque es que él dice que esto se parece a la Ley de Justicia y Paz y eso no es cierto. La Ley de Justicia y Paz no preveía amnistía para los rasos, digamos. Incluso
muchos de los delincuentes fueron encarcelados. Aquí están hablando de una amnistía y hablan de amnistía para todos los crímenes políticos. Lo que es interesante, digamos, lo que es sofista del acuerdo es que no se define cuáles son los límites para hablar de crímenes políticos, porque es que aquí cabe recordar que el presidente Santos lo ha dicho varias veces, que quiere considerar el narcotráfico, el secuestro, que ha sido el flagelo tal vez más doloroso que hemos tenido que vivir los colombianos, y la extorsión, que ha destruido, digamos, la confianza ciudadana como delitos políticos. Entonces, esos son los temas de fondo, temas que ni siquiera tocó el acuerdo. Hablar de que los delitos políticos se van a amnistiar, sí, pero el problema son cuáles. Y el otro tema fundamental, aquí se está poniendo una cárcel que no es cárcel, porque como lo explicaba el distinguido jurista, no estamos hablando de una pena privativa de la libertad intramural, sino de una pena privativa de la libertad en colonias agrícolas o en fincas, o no sé qué estarán pensando. Incluso eso podría uno preguntarse si qué van a ser zonas de distensión en diversos lugares de Colombia. Creo que las grandes preguntas que teníamos quienes venimos criticando este proceso quedan abiertas. ¿Una amnistía de quiénes? ¿Cuáles son los delitos políticos? ¿Cuáles van a ser los límites para entender el delito político? Porque aquí es donde está la verdadera pregunta. Y el otro tema que yo mencionaba al principio de esta intervención es cuáles son los mecanismos para que no suceda lo que sucedió en la Ley de Justicia y Paz, donde la Fiscalía fue incapaz de hacer las investigaciones y donde las condenas fueron muy inferiores a lo que el país estaba esperando. Yo lo que veo aquí es que la regla general será la impunidad, con unas excepciones que no serán ni siquiera cárcel. Permítame, voy con Juan Daniel Jaramillo, abogado internacionalista que también nos acompaña. Ha planteado la senadora Paloma Valencia esa comparación que muchos hacen entre los dos procesos. El proceso que fue adelantado hace cerca de 11 años por parte del presidente de entonces Álvaro Uribe Vélez, con los paramilitares, con las acciones, este grupo que cometía acciones terroristas también acá en Colombia, con este proceso. ¿Usted qué opinión tiene, doctor Juan Daniel Jaramillo, en lo que tiene que ver con la comparación? ¿Este acuerdo que se logró garantiza más justicia que el anterior o menos? Yo quisiera hacer unas aclaraciones. Yo no soy ni mucho menos vocero del gobierno, pero tengo algún conocimiento del texto que fue anunciado en líneas muy generales el día de hoy. La conexidad solo va a ser establecida en una ley posterior. Va a haber una conexidad claramente definida. En materia de responsabilidad de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, no habrá ni mucho menos indultos o amnistías. Eso está absoluta y completamente descartado. De manera que es necesario aclarar este tema. La senadora Valencia menciona el secuestro. El secuestro está contemplado en las convenciones de Ginebra de 1949, también en el protocolo 2 de Ginebra de 1977, como un delito de lesa humanidad, y como tal es absolutamente claro que no va a ser en ningún caso amnistiable. Eso lo tiene, hasta donde yo entiendo, perfectamente claro el gobierno, y lo aceptó las FARC. Hoy con el fiscal Luis Moreno Campo, quien nos está acompañando desde Buenos Aires, Argentina. Señor exfiscal, hoy muchos se preguntan si con un acuerdo como este, tal como lo han asegurado diferentes sectores, la justicia internacional termina aceptándolo, no terminaría al final perdiéndose la esencia de la Corte Penal Internacional, que fue creada precisamente para que este tipo de crímenes no quedaran en la impunidad y hubiera una pena certera contra los que han cometido delitos contra la población civil, como ha sido el caso de las FARC. Bueno, pero precisamente me parece claro que no se está hablando de impunidad, está hablando de algún tipo de medidas de restricción de libertad, más una serie de penas alternativas que incluyen la verdad a las víctimas, la reparación de sus daños, asegurar la no repetición. Esas son partes de penas alternativas focalizadas en ayudar a las víctimas. Y eso es una independencia. Colombia puede hacer eso. Entonces, Colombia tiene libertad dentro de un marco. El marco fue definido claramente por la fiscal de la Corte Penal Internacional
y Colombia ha actuado dentro del marco. Y en la medida que Colombia actúe así, la Corte no puede meterse y no debe meterse, porque esto es prerrogativa de los colombianos, si es que los colombianos aceptan este acuerdo, ¿no? Entonces, más que, yo diría, acá no hay un tema, ahora Colombia tiene solamente un desafío consigo misma. Colombia tiene que discutir consigo misma si quiere este acuerdo o no, y si le parece razonable seguirlo adelante. Pero no, el mundo la observa y la apoya, pero el liderazgo es de los colombianos. Señor fiscal, vamos a ir a una primera pausa a comerciales, no sin antes invitarlos a ustedes a que opinen a una pregunta que les planteamos el día de hoy. ¿Qué opinión le merece a ustedes el acuerdo sobre justicia transicional que fue firmado entre el gobierno colombiano y las FARC y que fue anunciado desde La Habana, Cuba? Yo los invito a que opinen en las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Los dejo con una imagen que hoy le da la vuelta al continente americano. El apretón de manos que al final de la cumbre se dieron el presidente Juan Manuel Santos y el máximo cabecilla del grupo terrorista de las FARC, alias Timochenko. Ya regresamos con La Noche.